Abaco presenta Valores Más. Un espacio abierto para quien desea conocer la Facultad de Contaduría y Administración y todo lo que sucede dentro de ella. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Valores Más de la Facultad de Contaduría y Administración. Les saluda el día de hoy Ilskra Laguna en este último viernes del mes de febrero. Hoy 24 de febrero del 2017 estamos de fiesta en nuestra máxima casa de estudios. Celebramos un año más de la autonomía universitaria, por lo que hoy les tenemos preparado un gran programa, con un poco de música, algunos datos interesantes para todos y la tan disfrutada sección de Lectura sin Límite. Así que, comenzamos. Valores Más. Orgullosamente FCA. Como les comentaba al inicio del programa, hoy 24 de febrero celebramos 57 años de autonomía universitaria. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto? Pues la autonomía universitaria es la independencia política y administrativa de toda la universidad pública respecto de factores externos. El principio de autonomía iris universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y autogobernada, y que debe elegir sus propias autoridades, sin injerencia del poder político, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio. La autonomía universitaria está fundada en la necesidad de evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios de la vida y las autoridades universitarias. La autonomía universitaria es un antiguo principio de organización de las más antiguas universidades europeas. Las universidades de Bolonia, París, Oxford, Salamanca y Cambridge se organizaron sobre principios de autonomía. La idea de autonomía universitaria es llevada por España a sus universidades coloniales en América. Con autonomía, los diferentes colectivos de la comunidad universitaria, profesores, alumnos y personal no docente, controlan de forma directa mediante elecciones internas cómo elegir a los diferentes órganos de gobierno: el rectorado, el claustro, la dirección, la junta de la facultad o escuela, direcciones y consejos de departamento. De este modo, la autonomía universitaria pretende preservar a la universidad de las luchas partidistas del poder político. Sin embargo, las autoridades académicas y los miembros de los órganos de gobierno pueden llegar a defender los intereses de sus colectivos, como maestros, estudiantes, personal no docente, cuando no directamente intereses personales, por encima de los de la institución o la sociedad. Así pues, la autonomía universitaria es un requisito con el que una universidad debe contar para brindar seguridad y plena comodidad para con el estudiantado, que por cierto es una firme introducción de la universidad como garantía inicial en cuanto a los aspectos académicos, económicos, logísticos, etc. En nuestro país, la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, hasta entonces Universidad Nacional de México, se estableció oficialmente en 1929 y está garantizada por la Constitución desde 1979. Y hablando de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro, entre el 16 y 27 de enero de 1958, se forma un movimiento de huelga para lograr la autonomía de la universidad. El entonces gobernador, José Crisóstomo Gorráez, nombró rector al doctor José Alcocer Pozo. Con esto estalló el llamado conflicto del 58, pidiendo a los estudiantes, además del rector del licenciado Fernando Díaz Ramírez como rector, la autonomía de la institución electivamente. Finalmente, después de un año de lucha y negociación, el gobierno del estado de ese momento llegó a un acuerdo con el movimiento universitario, siendo el día 5 de febrero de 1959, fecha en la cual se inicia el régimen autonómico de nuestra universidad. Pues una gran felicitación a toda nuestra comunidad universitaria, alumnos, docentes y administrativos que todos los días dan lo mejor de sí para seguir preservando y enalteciendo nuestra autonomía universitaria. Siguiendo con esta celebración del día de hoy, en nuestra sección de música les traemos la canción El Bachiller, interpretado por la estudiantina de nuestra universidad. Valores Más. Solamente música.
Valores más. Lectura sin límites. Y bueno, como ya es costumbre, hoy tenemos a nuestro colaborador, Alejandro. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola Iskra, muy bien, muchas gracias. Buena tarde a toda la gente. Hoy nos trae una recomendación muy interesante para la lectura de estos días. Así que, bienvenido Alex, cuéntanos por favor. Así es, muchas gracias. El día de hoy traemos una excelente recomendación. Una gran recomendación para este fin de semana, para toda la gente que se queda en su casa a disfrutar de una buena lectura. Y antes de presentar el libro, quisiera hablar del quién fue el escritor de este gran libro. Su nombre es Joseph Stiglitz, ganador del Premio Nobel de Economía en el 2001, consejero del gobierno de Clinton en los años 1993-1997 y vicepresidente del Banco Mundial en los años de 1997 y 2001. Se ha convertido en un ferviente crítico de la globalización descontrolada, sus críticas del neoliberalismo y a la política del Fondo Monetario Internacional desplegadas en este libro. Este libro que lo leí por primera vez en la licenciatura en Comercio Internacional ya hace unos 5 o 6 años y lo vuelvo a leer, a retomar en la maestría. Se llama El malestar de la globalización. Le ha hecho ganarse fama de alborotador. Este libro, el autor, pues ha suscitado una polémica mundial de imprevisibles consecuencias. Muy interesante. ¿Y como de qué trata el libro? ¿Qué nos puedes decir que te haya impactado más? Pues mira, me llamó mucho la atención y por esta razón es la que lo recomiendo, ya que hoy en día se está tocando mucho el tema de sobre los tratados internacionales que tiene México con otros países, las asociaciones que se han quebrantado y que se han creado hoy en día con el mismo país. Me ha ayudado mucho para comprender lo que es una economía a nivel pequeño, y a nivel pequeño me refiero a la economía del país. Habla sobre
tres grandes monstruos de la economía. Habla del Fondo Monetario Internacional, habla del Banco Mundial y habla de la OMC, que equivalen, y él lo menciona ahora, en conflictos y a disturbios, que menciona que son sinónimos de estas problemáticas económicas que se encuentran dentro de todo el globo terráqueo. Prácticamente de la noche a la mañana menciona el autor que la globalización se ha vuelto el asunto más apremiante de nuestros tiempos, que se discute en salas de juntas, páginas de internet, y hoy en día es el tema en los debates, Iskra. Sí, por supuesto, hemos escuchado mucho con las situaciones que se han presentado en los cambios de política y que han afectado directamente a nuestro país. Es muy interesante poder tener estos argumentos, creo, y estas explicaciones más simples que nos permitan entender estas problemáticas y aquello que leemos diariamente. Así es, me llama mucho la atención que uno piensa que nos va a describir, nos va a hablar de lo que en realidad es el problema de la globalización, pero no es así. Muestra una gran cantidad de temas, de escenarios para poder comprender más a detalle lo que es la globalización, o lo que lo podemos traducir como el comercio exterior-interior. Y nos hace una pregunta de por qué la globalización, una fuerza que ha producido tanto bien, ha llegado a ser tan controvertida, y menciona que el comercio exterior fomenta el desarrollo cuando las exportaciones del país lo impulsan. Este país que hace que su mismo PIB pueda crecer al margen que los posiblemente los mismos autores de la economía del país puedan desarrollar estos puntos a favor de la economía del mismo. Menciona también la creciente división entre los poseedores y los desposeídos, que ha dejado a una masa creciente en el tercer mundo sumida en la pobreza y viviendo con menos de $1 por día. Sabemos que hoy en día la crisis en África está a flor de piel, y que hay muchos países que gozan de esta fructífera economía y que no sabemos a dónde van todos los recursos que cada país destina a estos tres grandes monstruos que a principio mencionamos: el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la OMC. Suena muy, muy interesante, y bueno, es una buena oportunidad de empaparse más de estos temas que, como dices, están en la actualidad, y que en muchas ocasiones no tenemos la información necesaria para poder, pues, dar una opinión o entender exactamente cuáles son sus implicaciones en nuestro cotidiano. Así es. Menciona también que la globalización no ha conseguido reducir la pobreza, pero tampoco garantizar la estabilidad. Menciona que las ideas e intenciones subyacentes en la creación de las instituciones económicas internacionales eran buenas, pero gradualmente evolucionaron con los años y se convirtieron en algo muy diferente. Estos tres monstruos, que digo monstruos porque hoy en día son entes que, en lugar de ayudar, perjudican, se crearon con la iniciativa de ayudar a los países en pleno desarrollo, y que hoy en día es difícil pensar o crear hacia dónde puede llegar esta ayuda de estos tres entes, ¿no? Sí, es una manera diferente de ver. Bueno, todo esto se puede ver a través de la historia, ¿no? Ya cuando sucedió esas iniciativas, como bien mencionas, que buscaban el desarrollo de estos países, y bueno, que te encuentras que ya en la realidad se convirtieron en procesos diferentes, en monstruos que ahora incluso determinan políticas y que han cambiado la manera de ver estos países, pero no precisamente ayudándolos o llegando al fin que se habían planteado. Así es, y toca mucho el tema sobre el Fondo Monetario Internacional, que ha cometido errores en todas las áreas en las que se ha incursionado, desde el desarrollo, manejo de crisis y transición del comunismo al capitalismo. Aunque casi todas las actividades del Fondo Monetario y el Banco Mundial tienen lugar hoy en el mundo subdesarrollado, estos organismos siempre están presididos por representantes de los mismos países industrializados. No sabemos cómo se eligen a los representantes de estos organismos. Se eligen a puerta cerrada, y jamás se ha considerado un requisito que
presidente posea alguna experiencia sobre el mundo desarrollado. Hoy en día sabemos que el presidente del Fondo Monetario Internacional es una francesa muy reconocida, pero no nos damos cuenta en qué momento sale la convocatoria o cómo se eligen a estos representantes mundiales, ¿no? Sí, claro, va incluso en relación a lo que platicábamos al principio sobre la autonomía de la universidad, ¿no? Justamente esa necesidad de saber quién está dirigiendo y cuáles son sus cartas de recomendación, sus tarjetas de presentación, que nos diga esa experiencia o hacia dónde podría ser la línea de trabajo de esta persona. Y como dices, pues sí son organismos que tienen un gran impacto y que desconocemos totalmente su función y quién los está liderando. Así es, hoy en día Christine Lagarde es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, nacida en París en 1956. Cursó sus estudios secundarios en la Escuela de Estados Unidos. Posteriormente se graduó en Derecho en la Universidad de París y obtuvo una maestría en el Instituto de Ciencias Políticas en Provence. Tras ingresar en el Colegio de Abogados de París, Christine Lagarde se incorporó como una asociada al estudio jurídico internacional Baker McKenzie, especializándose en Derecho Laboral, competencia y funciones de adquisiciones. Integró el comité ejecutivo de esta empresa en 1995, se convirtió en presidenta del Comité Ejecutivo Mundial del Baker McKenzie en el 99 y posteriormente es presidenta del Comité Estratégico Mundial en el 2004. Como vemos, es una gran carrera política económica que lleva las riendas de una gran institución, ¿no? Sí, muy interesante. ¿Podrías recordarnos el nombre del libro? Claro que sí, se llama de Joseph Stiglitz, El malestar de la globalización, que como le repito, no habla tanto de un malestar, sino que habla de una gran cantidad de esquemas, de escenarios políticos, económicos, que nos ayudan a comprender el objetivo de un país desarrollado, subdesarrollado, una visión realista del funcionamiento de organismos internacionales que tratan de gestionar una globalización. Pues muy interesante, una excelente recomendación para este fin de semana y por supuesto con la información que nos traes, tu punto de vista. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos en 15 días, por claro supuesto, sí, con otra excelente recomendación. Y por el día de hoy, pues se nos acabó el tiempo. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy, esperando que haya sido de su agrado y nos volvemos a escuchar en vivo el próximo viernes. Agradecemos el apoyo a Circuito Cerrado de la Facultad de Contaduría y Administración en la grabación y edición de este programa y me despido de todos ustedes, que tengan una excelente semana y un excelente fin de semana. Así que recuerden, Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida. Abaco presentó Valores Más. No dejes de sintonizarnos la próxima semana y sigue adentrándote en el mundo de nuestra facultad. Abaco, agrega una cuenta cultural a tu vida.